Queridos hermanos, es una alegría muy grande estar hoy aquí en esta bella ciudad de San Isidro de Lules y ver tantas caras conocidas. Al verles los rostros, los recuerdo con alegría, con agradecimiento, porque esta comunidad me ha recibido y me ha cobijado durante 13 años. Soy parte de la vida de cada uno de ustedes y ustedes son parte también de mi propia vida. Qué lindo verlos, más crecidos, con menos pelos, más panza, con más años. Pero dice que viejos son los cerros y reverdecen, ¿eh? Así estamos nosotros. Y qué bueno que como el vino nos pongamos cada vez mejores, ¿no? Cuando va pasando el tiempo. Y qué bueno que en la historia de la vida personal de cada uno de nosotros vamos siendo testigos de que el amor de Dios es un acontecimiento, es algo que nos sucede, es algo que nos pasa. Hoy la palabra nos llama a reflexionar eso, a ver el amor de Dios realizado en nuestra existencia y a darnos cuenta la necesidad que tiene el mundo de este anuncio, la necesidad que tiene el mundo de saber que Dios nos ama. Miren, ahora he tenido la oportunidad de hacer un apostolado en la cárcel, en Olmos, en Buenos Aires. Y en este fin de semana tuvimos unos encuentros de Biblia, de oración, de escrute de la palabra, con los muchachos, les digo yo, de ahí del penal. Y realmente les puedo decir que aún en las historias de vida más desgarradoras de estos jóvenes, entre 18 y 30 años, uno puede ver el rostro de Jesús. No es verso, es real. Jesús está en el rostro del hombre necesitado de un anuncio, necesitado de una palabra. Y nosotros, los que de alguna manera hemos escuchado una palabra, lo que se nos pide es que salgamos y que lo anunciemos. Por esta circunstancia de mi vida, yo he tenido que hacer esto de alguna manera, de una forma itinerante. Y le doy gracias a Dios por lo que voy aprendiendo. El Padre ya está viejo, pero sigue aprendiendo. Porque el amor de Dios no se repite. El amor de Dios es siempre nuevo. El tema es si yo tengo la capacidad del discernimiento para verlo pasar. Porque puede suceder que Dios pase y yo esté distraído, que no me dé cuenta. Y vos me vas a decir, pero ¿dónde pasa Dios? ¿Cómo no lo veo? ¿Cómo no lo siento tantas veces en mi vida? En mi situación de angustia, de necesidad, de miseria, de pobreza. ¿Cómo es que no lo veo? ¿Cómo que este mundo, atormentado por la violencia, por el terrorismo, cómo es que no se da cuenta que Dios va pasando? Porque no hay un trato con ese Señor a través del diálogo personal con Él, con la oración. A veces no sabemos rezar, se sigue cumpliendo esta palabra del mismo Jesús, no saben rezar. Yo siempre cada vez que digo esto me acuerdo de una anécdota de una mujer que siempre me decía, Padre, yo le pido a Dios que me dé paciencia, pero este marido que tengo no lo soporto. Y yo me acuerdo de la palabra del Señor que dice, no sabes rezar. Y ahí se está cumpliendo. Esta mujer que no tiene paciencia y le pide a Dios paciencia, Dios le responde a la oración con ese marido. No han entendido nada. O sea, la mujer le dice a Dios, dame paciencia. Y Dios le dice, seguí con ese marido. O sea, le concede. Ah, bueno, está medio lento, ¿no? Bien. Entonces, ¿por qué Dios le da a ese marido? Para que tenga paciencia. Por eso es que a veces no sabemos pedir como conviene. El mundo está necesitando esto, que le podamos dar a Jesucristo. El Papa habla de un hospital de campaña. La iglesia es un hospital de campaña. Necesitamos sanar heridas. Necesitamos remendar nuestros resentimientos, nuestras grietas, nuestras divisiones políticas, sociales y eclesiales. Bueno, ayer tuve la oportunidad de saludar al nuevo arzobispo de Tucumán, al padre Carlito, y él decía esto mismo.
de sanar las heridas, de anunciar el amor misericordioso de Dios. ¿Qué otra cosa vamos a anunciar? Sino aquello que hemos visto y oído. ¿Por qué estás vos sentado aquí? Porque una vez Dios te habló personalmente, te transformó la vida con una palabra y por eso estás aquí. Estás escuchando una palabra para alimentarte de esta fe y poder salir y gritarla al mundo. Vale la pena, les cuento. Vale la pena entregar la vida por Cristo. Vale la pena anunciarlo y denunciarlo cada vez que no está. Vale la pena gastar la vida de esta forma. Y nosotros como bautizados estamos llamados a llevarlo a cabo. Yo vengo ahora a visitarlos gracias a la invitación del padre Marcelo Agüero, del padre Diego, que lo conocí seminarista en la parroquia de El Salvador, y ahora lo veo sacerdote. Qué alegría de verlo. Saludo al padre que está itinerante del camino neocatecumenal aquí también, celebrando conmigo esta misa. Y les decía, venía para aquí y venía respirando el aroma de los azares y disfrutando de los lapachos tucumanos. Y venía sacando fotos y mi hermana me dice, estás como turista, sacando fotos, porque ¿saben qué nos puede pasar? Que nos acostumbremos de la belleza de la creación y no seamos capaces de ser contemplativos en medio del mundo, en medio de la ciudad, en medio de las agitaciones de cada día. Yo venía respirando ese aroma bellísimo que es el Jardín de la República y sentía esto, que lo puse en una foto recién en el Facebook. Puse los lapachos y los aromas de los azares son un preludio de la primavera en Tucumán. Y en esto quisiera decir también como un voto de confianza, de esperanza, que espiritualmente ante la nueva realidad eclesial que estamos viviendo en Tucumán con este nuevo obispo, también comenzamos una nueva primavera. Es un antes y un después. Es un tiempo donde Dios está pasando por esta historia. Podrás verlo, podrás darte cuenta que Dios está pasando a través de este acontecimiento concreto que es inédito. Es inédito que un cura párroco lo hagan arzobispo y de su misma tierra. ¿Saben qué siento? Una gran responsabilidad como iglesia de Tucumán. Se lo decía el padre Carlos, porque hay muchísima expectativa. Es como si fuera que le estamos pidiendo a él que cambie todo. Pero ¿saben qué? Nada va a cambiar si no cambias vos y no cambio yo. Y nada va a cambiar si cada uno de nosotros no pone lo suyo. Poné tus 5 panes y tus 2 pescados y Dios va a hacer el resto. Sumate a la tarea del anuncio de Jesucristo vivo y resucitado. Sumate a la tarea de sanar heridas, de ofrecer perdón, de recibir perdón. No existe iglesia si no hay perdón. Ustedes saben, somos humanos, nos dividimos, tenemos diferentes criterios, pero lo bueno es que podemos perdonarnos por el don del Espíritu Santo que ha sido derramado en nuestros corazones. Si esto no se da, no hay iglesia de Jesucristo. Por lo tanto, no nos escandalizan nuestras divisiones, nuestras rivalidades. Esto lo tenían desde la época de los apóstoles. Lo bueno es que nosotros, en nuestras familias, en nuestras comunidades, en la vida social, podamos superar las dificultades con el diálogo y con el perdón. Cuando ya no hay más diálogo y vos pensás así y yo pienso así, bueno, nos perdonemos y adelante. Y caminemos juntos. Hay mucho por hacer. Hay mucho por trabajar, hay mucho por realizar. Y si ustedes me preguntan a mí, y usted, Padre, y donde Dios me quiera, aquí, allá o más abajo, donde sea, porque la esencia del llamado, de la misión, no lo hace un lugar. Hoy día me acordaba, comiendo con mi familia, una frase de mi papá, que decía, hay que honrar al cargo, y no esperar que el cargo lo honre a uno. Palabra de viejo, del siglo pasado. O sea, no es importante el lugar donde estemos, sino quién somos y qué puedo hacer o dejar que Dios haga a través mío.
yo te hago un llamado para que nos sumemos en esta nueva primavera espiritual que comenzamos. Les repito, un gran desafío, porque siento que Dios a lo mejor dice, bueno, está bien, vamos a permitir esta cosa que nunca se ha dado. Un cura arzobispo en su misma tierra. Vamos a permitirlo. A ver qué hacen. Ya no le vamos a poder echar la culpa al que viene de afuera. Claro, porque esos que vienen de afuera son así, asado y más abajo. No, ahora somos nosotros. A ver cómo lo vamos a sacar la iglesia adelante. Cómo vamos a sacar la nueva evangelización. Cómo vamos a sumar los esfuerzos por decir, yo pongo esto. Yo pongo esto porque yo lo he recibido gratis y lo doy gratis. Qué hermoso que te sumes a esto, desde tu comunidad, desde tu realidad. Y una comunidad como esta que conozco bien o he conocido en un momento, espero que ya no sean lo mismo, espero que hayan crecido mucho más, porque han pasado más sacerdotes y cada sacerdote deja algo. Cada sacerdote tiene algo de Dios para vos. Me acuerdo que se los decía, ¿verdad? No se enamoren del cura porque el cura viene y se va. Pero cada uno les dejó algo. Quédense con eso, capitalicen eso y sumen, no resten, no dividan, es del mal espíritu. No dividan con la murmuración, no dividan con las rencillas tontas, con el ansia de poderes pequeños y bajos, que esto lo tenemos en nuestra condición de seres humanos, pero con la ayuda de Dios, con la ayuda de la oración, aprendiendo a orar, ayudándonos y corrigiéndonos, esto se puede superar. Hay mucho trabajo por delante. Hay que abrir un hospital y vendar heridas y reconciliar personas. Es una tarea ardua, pero apasionante. Y cuanto más grandes son los desafíos, hermanos, yo les garantizo que la gracia de Dios va a ser derramada abundantemente. Vengan a trabajar en la iglesia de Tucumán, vengan a sumarse junto al nuevo obispo, por quien estamos ofreciendo esta misa, una misa por el nuevo obispo, porque a él también lo sorprende la magnitud de la misión y también le excede como humano, pero tenemos que decirle al padre Carlitos que no está solo, que tenemos una iglesia que no responde desde las cuestiones humanas, sino desde la fe en Jesucristo, que nos amó y que se entregó por mí. Y en Él se hace posible que podamos dar este mensaje de reconciliación universal desde una pequeña porción de Argentina, de una diócesis. Sería muchísimo, ¿no? Los santos con su sola vida transformaban comunidades, transformaban pueblos, transformaron culturas. ¿Cómo no vamos a poder aportar a la Iglesia Universal si Tucumán se pone en sintonía con el Espíritu para dejar que el Espíritu actúe y nos transforme? Y cuando digo el Espíritu en el gran sentido amplio de la renovación de la Iglesia, que el Papa hace poco ha mencionado, cuando hablaba de la Iglesia carismática en los 50 años de su fundación, el Papa decía, ya no hablemos de iglesia carismática, hablemos de renovación del Espíritu, porque va más allá de los grupos, más allá de las instituciones. El Espíritu Santo va más allá de la Iglesia católica, la trasciende, está más allá. Tenemos que abrir las mentes, tenemos que dejarnos renovar en el método, renovar respondiendo al Concilio Vaticano II con las prioridades que ha dado. Bueno, de todo no puedo hablar hoy día, ¿verdad? En una sola vuelta. Invíteme en otra vuelta y sigo hablando. Así digo yo cuando por ahí estamos cenando y se terminaron las empanadas y quieren que sigamos hablando. Le digo yo, eso da para otra cena. ¿Cómo andás? Bueno, gloria a Dios. Bendiciones a ustedes, a su familia. Gracias por acompañarme en esta misa. Gracias por los saludos, gracias por el agradecimiento de compartir la misma fe. Ustedes me han enseñado mucho. Cuando yo era un curita flaquito y chiquito, de 30 años solamente, que querías pechar los cerros Bayo, digamos, ¿me entendés? La quebrada de Lule, la quería pechar y la quería cambiar de lugar. Como es lógico, cuando uno es joven.
¿Y cuánto se aprende de tantos errores y de tantos apasionamientos? Porque ¿saben qué? Dios cuenta con eso que somos. Bueno, esto que soy, Señor, esto te doy. Le decimos al Señor y quiero decirles que siempre los tengo en mi corazón, siempre los recuerdo con agradecimiento y oren mucho por mí, para que pueda ser dócil a lo que me pide en cada momento. Aprendí a pedir así, ¿saben? Ya no pido nada, porque si no me pasa como esa que pide paciencia y le manda el marido sin vergüenza. No, ahora le pido, Señor, dame la gracia para cada momento. Y eso lo aprendí desde el momento que mi mamá se despedía de este mundo, ¿saben? Cuando Silvita, que está aquí, leyó las intenciones de misa por la salud de Carmen Garrido. Yo celebraba la misa y digo, no, ya no pidamos por la salud de Carmen Garrido. Ahora pidamos para que Dios le dé la gracia a Carmen Garrido de vivir lo que hoy le está permitiendo vivir. Ahí cambió mi forma de pedir. Y mi mamá se fue al cielo con Dios. ¿Por qué siempre le tenemos que pedir a Dios que se haga mi caprichito personal? ¿Ven? Se aprende. Y se aprende con el sufrimiento. El Hijo del Hombre aprendió con el sufrimiento a obedecer. ¿Qué es obedecer? Oír y hacer. No hay otra. Que podamos hacer esto, hermano. Oír y hacer. En tu vida, en tu comunidad y ahora en tu diócesis de Tucumán con el episcopado del Padre Carlito. Gloria a Dios. Amén.